Bueno, el 4 de junio del 2020 celebramos un nuevo aniversario para la comunidad peronista, el inicio de lo que después fue la obra revolucionaria del general Perón, ¿no? El pronunciamiento del GOU, del Grupo Oficiales Unidos, para poner fin a una situación bastante catastrófica que vivía la Argentina, como granja o granero de Gran Bretaña. Un libro de Raúl Escalabrini Ortiz del año 1936, Política Británica en el Río de la Plata, mostró con toda claridad, ya en el año 1936, repito, la condición de total subordinación y vasallaje de la República Argentina respecto a Gran Bretaña. El movimiento del 4 de junio del 43 tuvo por finalidad poner fin a esa situación. La Argentina se estaba encaminando en esos momentos a una situación, iba a haber elecciones, donde ya había sido elegido en la Cámara de Comercio Argentina-Británica el candidato, que era Robustiano Patrón Costas. Pero el 4 de junio de 1940, el 4 de junio, perdón, es importante porque también hubo dos acontecimientos muy importantes en la historia argentina. El 4 de junio de 1946, 3 años después, el general Perón asume la presidencia de la Nación, después del triunfo electoral el 24 de febrero de 1946. En esa asunción de la presidencia, pronunció Perón un discurso de asunción de la primera magistratura. Un texto que es importante volver a leer, por todas las cosas que Perón enuncia, el panorama o el proyecto, ¿no? O la proyección que podía tener su política, que después prácticamente cumplió, ¿no? Casi al pie de la letra, ¿no? Haciendo una serie de afirmaciones y de consideraciones que hoy tienen, a pesar de la distancia temporal, mucha actualidad respecto no solo a la asunción del poder político a la asunción de la primera magistratura basado en la fuerza y la legitimidad que le daba el voto popular, sino reafirmando principios sobre honradez republicana, sobre la preeminencia de los valores morales sobre la acción política, sobre la política que él pensaba proyectar de armonía entre el desarrollo industrial que la Argentina necesitaba, pero con las bases tradicionales de creación de riqueza, que era la política agropecuaria. La asunción por parte de Perón de la herencia de las poblaciones originarias de la Argentina, poblaciones indígenas, con el legado o el don que había traído España a América, ¿no? Y Perón propone en ese discurso, por ejemplo, fusionar esas dos tradiciones, ¿no? La indígena propia de nuestras tierras y el legado o el don, como él lo llama, de la cultura cristiana que trajo España a América. El 4 de junio del 46 se consuma los postulados y los objetivos del pronunciamiento militar de 1943, ¿no? Por eso es fundamental y no fue casualidad que Perón eligiera justamente esa fecha para asumir la primera magistratura, ¿no? Pero hay una tercera fecha, un tercer acontecimiento en ese mismo día, 4 de junio, que es muy importante en la historia argentina, que está prácticamente olvidado y sepultado, que es el triunfo de las fuerzas militares argentinas, o de la Confederación Argentina, 100 años antes, 4 de junio de 1846, en una batalla que se libró en una zona que se conoce en el río Paraná, que es Punta del Quebracho o Angostura del Quebracho.
al norte, de unos 20 kilómetros al norte de Rosario, donde está el puerto Libertador General San Martín. Esta fecha está prácticamente ignorada y sepultada porque fue el triunfo arrollador, definitivo y absoluto de las fuerzas de la Confederación Argentina sobre el poder naval inglés y francés que había intentado a través del recorrido del Paraná llegar hasta el Paraguay para comerciar, rompiendo con o vulnerando la soberanía de la Confederación sobre el río Paraná, que no era un río internacional, ¿no? Sino un río interior. Es célebre la fecha del 20 de noviembre de 1845, donde ahí se quiso, las tropas de la Confederación quisieron detener esa invasión naval en el río Paraná. Una batalla memorable que duró todo un día, que dejó prácticamente reducida a la mitad las naves invasoras, ¿no? en cuanto a su número. Pero las naves sobrevivientes pudieron remontar el río Paraná hasta el Paraguay. Quedó esa fecha como un triunfo de afirmación de la soberanía, que termina en una derrota táctica. Y eso es lo que nos han dejado conmemorar. Pero la historia, el poder imperial a través de la dominación cultural nos ha sumido en el olvido que esas naves que llegaron hasta el Paraguay y volvieron para retornar a su patria de origen, tanto Inglaterra como Francia, fueron enfrentadas por las fuerzas de la Confederación, que los esperaron en este punto, angostura del Quebracho, 20-25 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario, donde las naves fueron prácticamente destruidas y diezmadas. Ese triunfo Inglaterra se ocupó de que pasar al olvido, porque ese fue el triunfo definitivo de la Confederación, que obligó al encargado de negocios de Gran Bretaña en ese momento a ir a rendirse y disculparse ante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que ostentaba la representación de las relaciones exteriores en nombre de todas las provincias de la Confederación Argentina. ¿Por qué Inglaterra, no solo por orgullo personal, digamos, o nacional, ha tratado de ocultar o ha ocultado hasta ahora esta fecha, sino que también lo ha hecho porque permanentemente ha ocultado Inglaterra y ha tratado de ocultar a través de no tanto sus intelectuales nativos como las plumas serviles en nuestra historia argentina, ha tratado de ocultar permanentemente el dominio que tiene sobre nuestra política nacional, desde ese momento hasta el día de hoy. En unas conversaciones con Enrique Pavón Pereira, Perón justamente le dice que el error histórico que tuvo su primer y segundo gobierno fue no percibir que la experiencia de gobierno peronista formaba parte, dice Perón, de la lucha secular de la Argentina contra el dominio británico en nuestras tierras. Eso estaba oculto. Y de eso se ocupó muchísimo Inglaterra, de mantener en las sombras, ¿no? La obra de Carabino Ortiz que mencionas al principio es una obra muy importante. Fue el primer cuadernillo que editó la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja, recién creada, que puso al desnudo, o al descubierto, la trama por medio de la cual Gran Bretaña nos tenía dominados, tanto desde el punto de vista político como comercial y cultural. Perón dice que su gobierno representó, ¿no?, justamente
era el último capítulo de la lucha de la Argentina por ser un país soberano, digno, independiente, despojado de toda tutela y servidumbre extranjera, ¿no? Sobre la británica. Esta tutela sigue hasta el día de hoy. No estamos hablando solo del mero pasado. Hoy Inglaterra sigue teniendo las riendas de nuestra política, ¿no? Argentina, a través de organizaciones, fundaciones, ¿no? Nativas, sobre todo una en particular, ¿no? Se ha ocupado todas estas últimas décadas de ocupar o llenar de los ministerios, ¿no? Nacionales, de algunos provinciales. Y hoy prácticamente la mitad del gabinete nacional forma parte está constituido por personajes que son miembros, socios de esa organización pseudo no gubernamental, entre comillas. Está subsidiada, entre otros, por la Embajada Británica en Buenos Aires, el Foreign Office inglés, el Departamento de Estado norteamericano, la Fundación Ford, que forman parte de una misma trama, ¿no? El dominio imperial del mundo. Esta influencia británica, repito, sigue hasta el día de hoy, forma parte de nuestra historia pasada y de nuestra actualidad política nacional y provincial, porque también el gobernador de la provincia de Buenos Aires es socio de esa organización subsidiada por Gran Bretaña y el Foreign Office inglés, entre otros, ¿no? Así que conmemorar hoy el 4 de junio del 43 es también conmemorar el antecedente lejano que es el 4 de junio de 1846 y conmemorar el 4 de junio de 1946, que es la puesta en marcha de los objetivos que la Revolución de 1943 se había propuesto, a través del grupo de coroneles nacionales, de los cuales formaba parte Juan Domingo Perón. Y conmemorar significa también actualizar no solo ese pasado, sino el legado de ese pasado, porque sigue siendo la lucha sigue siendo la misma, el esfuerzo por superar el estado catastrófico que está viviendo hoy la Argentina, dentro de la catástrofe que está viviendo el mundo, forma parte de ese capítulo que está, o de esa influencia que está presente desde los comienzos de nuestra historia patria, ¿no? Concretamente desde 1806-1807, cuando Inglaterra quiso convertirnos en su colonia. No pudo militarmente, lo hizo después política y económicamente, ¿no? Como demuestran los libros del historiador canadiense, de origen canadiense, radicado en Inglaterra, el famoso Hugh Ferris. Inglaterra es el gran, dice Ferris en uno de sus libros, el progreso y la historia política de la Inglaterra moderna no se entiende si no es en su relación con su dominio de la Argentina. Plantea en su libro que se llama justamente la Argentina. Así que bueno, conmemorar esta fecha es no solo acordarnos del pasado, sino de retomar esas banderas, porque el objetivo sigue siendo el mismo. Hemos vuelto a ser, o a recaer, en la dominación política financiera del poder británico, disfrazado o encubierto a través de todo tipo de organizaciones y organismos, pero hemos vuelto a ser la Argentina previa al 4 de junio de 1943, una colonia británica. Conmemorar esta fecha es volver a retomar esas banderas para volver a ser la Argentina potencia que Perón dijo que teníamos que ser, ¿no? Y no fue casualidad que Perón hablara de una Argentina potencia, pues le estaba respondiendo a esa famosa frase de Winston Churchill que se difunde por todos lados, cuando dijo que si Gran Bretaña no volteaba, ¿no?, a Perón y a su gobierno, la Argentina se iba a convertir en una potencia que iba a poner en entredicho o iba a impedir que se ejecutaran todos los objetivos de la política británica.
Cuando Perón hablaba de la Argentina potencia estaba diciendo, respondiendo a esa profecía de Winston Churchill. No fue una frase cualquiera. Nos estaba mostrando, sin hacerlo explícito, cuál era el enemigo histórico de la Argentina, que sigue siendo el enemigo histórico presente, que hoy está usurpado y sigue usurpando parte de nuestro territorio y sigue manejando nuestras finanzas, o tiene el control de nuestro sistema financiero, y que se ha ocupado, como insistir, de poner un montón de gobernantes, legisladores, ministros, que forman parte de su estrategia de dominación cultural a través de agentes nativos, no británicos, o no de origen británico. Así que bueno, el mejor homenaje que podemos hacer en esta fecha es retomar esas banderas y continuar esa larga batalla por la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, la afirmación de nuestra cultura nacional, indígena, hispano-criolla, como la define Perón. Muchas gracias.